Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Chamuco TV. Ahora estamos en un programa especial, pero no por eso no es menos interesante y menos importante lo que vamos a tratar. Todo lo contrario, es un tema muy importante y para ello invitamos a Silvana Rabinovich. Silvana, bienvenida al Averno. Te invitamos porque queremos platicar contigo sobre un tema muy importante, realmente muy importante, no solo en México, sino en todo el mundo, y que es lo que está sucediendo, no ahora, sino desde hace muchísimos años, en Palestina. Sabemos que tú eres argentina, pero eres judía también, pero también fuiste sionista durante un tiempo. Entonces queremos, pues primero que nos platiques un poco tu relación con esto, y experta ¿por qué te importa en la tanto? Experta en la Biblia. Sí, y mexicana también. Y mexicana también. Obrador. De corazón, claro. O sea, todo, tienes todo. Sí. Para hasta es pariente de Rabinovich. De algún Rabinovich es pariente. Seguro. Eso sí. Bueno, perdón, ahorita de eso trataremos más adelante. Bueno, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Cómo es que llegamos hasta acá? ¿Qué sucede? A ver, a mí, yo veo una figura muy clara, lo pienso en términos de la teología política colonial, nacional de Israel, y lo que pasó es que se desató la última marra apocalíptica. O sea, era un programa verdaderamente que tenía latiendo en el horizonte un apocalipsis, ¿sí? Porque es evidente que debajo de las mezquitas está el templo y la idea era, si bien no dicha desde el principio, pero siempre estuvo latente la construcción del tercer templo y eso indicaba explotar las mezquitas. Lo que vimos en este último gobierno, la coalición que hizo la ultraderecha israelí, es ir aflojando prohibiciones que la religión tenía y que mantenían más o menos ahí todo tenso, pero lo mantenían, la prohibición de los judíos de pisar la explanada de las mezquitas, porque ahí podía estar en algún lugar no determinado la Sancta Sanctorum, que es el lugar destinado al sumo sacerdote. Eso entonces mantenía, esa provisión hacía que los judíos no pasaran del otro lado. Lo que pasó es que empezaron a negociar y cada vez iban más. En el año 2000 recordarán que Ariel Sharon, entró y bueno, eso originó la segunda intifada, que fue mucho más violenta que la primera. La primera fue la de la visibilización de los palestinos. Pero la segunda empieza con la visita de Ariel Sharon. Lo que nosotros vimos este año, no sé si recuerdan, para la Pascua judía, era el llamado a sacrificar corderos pascuales en la explanada de las mezquitas. Eso era una afrenta tremenda al lugar sagrado de los musulmanes. Y eso que estaba latiendo se explotó. Nosotros veíamos a partir del año 2006, en el 2005 hubo algo que se llamó la desconexión, un eufemismo, es la desconexión de Gaza, que produjo Ariel Sharon justamente, y fue a dormir porque quedó en coma muchos años, no sé si recuerdan, y ganó elecciones en coma y todo, ¿no? Claro, como un hombre de paz quedó él por haber desplazado a la población judía que se había asentado ahí en la Franja de Gaza. Eso hizo que la franja quedara completamente libre de judíos, digamos, encerrada, sitiada por tierra, aire y mar, y entonces se volviera el escaparate de una industria cívico-militar que nosotros cada tanto veíamos otro ataque a Gaza, ¿no? Vimos uno muy cruento en el 2008, había habido uno en el 2006, pero el del 2008 no lo olvidamos, el de plomo fundido, y así periódicamente. Este es lo que pasa ahora, bueno, es el corolario de todo eso. A ver, tú hablaste, digamos, tú hiciste una interpretación que tiene mucho de religioso, pero hay fechas específicas dentro del conflicto. Está la declaración Balfour, está la Nakba. A ver, haznos esta cronología rápidamente, porque yo sí creo que todo eso, al final de cuentas, más que un asunto religioso, es un asunto que tiene que ver con los intereses del imperio norteamericano en el Medio Oriente. Perdón. Sí, es que es una mezcla de cuestiones políticas y cuestiones religiosas. ¿No? Completamente, es teología política, colonial, criminal. En este momento podemos decir genocida, ¿no? Ahora empieza, nombras, perdón, la declaración Balfour, es que el 2 de noviembre de 1917, sin embargo, en 1916 había habido un pacto secreto que se supo,
entre los franceses y los británicos, el pacto Sykes-Picot. Ahí es cuando se divide todo el mapa de la región. Ustedes pueden ver que las fronteras no son creíbles, son todas hechas en un escritorio, evidentemente con regla y escuadra, ¿no? La de Egipto, que es así. Sí. Bueno, y lo que ocasiona esto es que se reparten ingleses y franceses. El mandato británico le toca esta zona, la zona de Palestina, y bueno, entonces empieza a haber una inmigración judía los judíos fueron perseguidos en Europa históricamente, en la Rusia zarista, por supuesto, los pogroms, y después, ni hablar en el año 33 con la venida de Hitler. Pero en 1917 entonces negocian algunos dirigentes sionistas con Lord Balfour la declaración en la que dice que Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento de un Estado. El establecimiento no de un Estado, sino de un hogar nacional. Hogar nacional, homeland. Sí, exacto, y que no sea en detrimento de la población existente en el lugar. Eso es leído inmediatamente como, Estado, porque había un líder sionista, o el padre del sionismo, Theodor Herzl, que tenía un libro que se llamaba El Estado Judío, que es un oxímoron, pero él así sostenía que la diáspora de los judíos era algo anómalo y que había que remediarlo con un Estado nacional a la europea. Porque los judíos que habían vivido en villorrios, de manera muy tradicional, hablando la lengua yiddish en Europa, pero en los países árabes hablando el judeo-árabe o el ladino en Grecia, Turquía, ¿no? los que salieron de España, de golpe estaba esta voluntad de establecer un Estado como todos. O sea, Europa, que nunca había podido terminar con los judíos, el antisemitismo europeo tuvo muchas formas y distintas etapas, ve en el siglo XVIII la posibilidad de integrarlos, ¿sí? Se da algo que se llama la emancipación de los judíos, dejan de vestirse ya con trajes tradicionales, empiezan a vestirse como todos, entran en las universidades, estudian, y lo que viene el movimiento de la Ilustración, y ahí viene la idea de tener un Estado. Y es el mejor anzuelo que le pudo tirar a Europa para decirle, miren, vayan para allá. Sí. Y Herzl lo dice en su libro, dice, el Estado judío tiene que ser un muro que contenga la barbarie oriental para que no penetre en Europa. Y se lo tomaron muy en serio. Entonces ustedes los ven que concursan en Eurovisión o juegan en la Liga de Básquet también en Europa, porque con los vecinos no se hallan, pero el mapa lo dice, están allá. Pero no todo el sionismo fue así. Entonces estábamos aquí, 1917. Empiezan entonces algunas, un poco antes, algunas olas migratorias de judíos europeos por las persecuciones en la Rusia zarista, etc. Y cada vez con el ascenso del nazismo empieza a crecer el número de migrantes. Tenía sentido, digamos, que quisieran huir de Europa. Algunos, no todos iban para allá, ¿no? Muchos iban para América, o sea, para la Argentina, como fueron mis abuelos, o podía estar en distintos lugares. Hubo judíos que llegaron acá, a Estados Unidos, etc. Allá entonces los recibieron, la población local, los palestinos. Ahí había un porcentaje pequeño, no sé si un 10% más o menos de judíos que vivían ahí, se llevaban muy bien con los musulmanes y con los cristianos del lugar, siempre hubo, pero el número mayoritario era de musulmanes y vivían en Palestina, eran comerciantes, se entendían perfectamente. De hecho, los judíos se han entendido muy bien con los musulmanes cuando viviendo en países árabes, musulmanes, el entendimiento era de clase. Cuando en Irak, por ejemplo, en los años 50, hubo una persecución que duró 30 horas y se llama el Farhud. Fueron beduinos que persiguieron a los judíos. Los judíos pobres fueron a refugiarse en casa de musulmanes pobres y los judíos ricos en casa de musulmanes ricos. Y si tú me preguntas, así me apuras, si me preguntas cómo veo yo el futuro, cuando veo gente muy enardecida diciendo que tienen que morir o todos los judíos o todos los musulmanes, se van a entender muy bien por afinidad de clase. ¿Sí? Claro. Basta nada más cruzar el muro, y yo lo he cruzado ahora en junio. ¿Sí? Estuve de un lado y estuve del otro.
la élite dorada de un lado se va a entender muy bien con la élite dorada del otro, y los trabajadores también. De hecho, había solidaridad entre los trabajadores del puerto. Hubo huelgas en el puerto de Jaffa, y ahí fue que el elemento nacional lo pudrió todo. Porque lo que pasó es que la central obrera sionista fue a pactar con la autoridad británica para abrir el puerto de Tel Aviv. Y ahí, en lugar de solidarizarse con los trabajadores, abrieron el otro puerto. Y bueno, esto, vamos a otra fecha importantísima. Sí, hubo, por supuesto, manifestaciones y protestas árabes, algunas, por supuesto, violentas. Y en el 1947 había que decidir la partición. Sí. Ahora, el 29 de noviembre se van a cumplir no sé cuántos años, del 47 hasta ahora, son 77 años, algo así. Bueno, soy malísima, por eso estudio filosofía. De la partición de Palestina en la ONU. Hubo un grupo de sionistas de un ala socialista y no del ala pragmática, que es la que fue degenerando en lo que vemos hoy, que lograron ir a la reunión con una comisión angloamericana que fue en el año 46 para auscultar a ver qué pasa en esa tierra, si había que partirla o no partirla. La mandó las Naciones Unidas. A pesar de que la conducción sionista tenía una idea de que había que partir la tierra, un grupito, este grupo que siempre estuvo en un proyecto binacional, que eran profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Martin Buber, Yehuda Magnes, Moshe Smilansky, convencieron a la Comisión Angloamericana de no partir la tierra y de explicar que ahí la forma Estado Nacional era ajena a la zona y que lo que era adecuado era una confederación de comunidades autónomas en la cual ninguna mayoría determina ninguna minoría. Esto es una idea que viene de los consejos de la República de Baviera, obviamente, del gran amigo de Buber, que era Gustav Landauer, y los convencen. ¿Y cómo se tenía que llamar esa confederación de comunidades autónomas? Confederación de la Gran Siria. ¿Por qué? Porque toda esa zona se llama Bilad Sham, que son los países de Siria, ¿no? De hecho, el tipo de árabe que se habla en la región, Shami, es decir, de Damasco, ¿no? Todo eso era una promesa. Convencieron a la Comisión Angloamericana. Volvió la Comisión Angloamericana y las potencias dijeron no, dividir y gobernar. Y en el 48 llegó la Nakba. Y en el 48 llega una Nakba que se estaba cocinando ya desde antes, porque había habido... a ver, vamos a hablar de esa época. Porque, a ver, Silvana, sí. te voy a interrumpir porque te vas a hacer un corte, sí. Pero en una parte que es muy, muy importante. Vamos a ver... Chamu Hits. Vamos a ver los Chamu Hits. Beatle Hits. Beatle Hits. Bueno. Que yo sé que a ti te gustan los Beatles. Claro. ¿A quién no? ¿A quién no? Y regresamos porque este punto es muy importante en la historia. Nos vamos y regresamos. No se vayan. Buenísimo. Gracias. Bienvenidos a Chamu Hits, el resumen de éxitos que absolutamente nadie estaba esperando. En esta ocasión, con una edición muy especial. Acaba de estar en nuestro país, después de 6 largos años, el mismísimo Paul McCartney, como parte de la que tal vez sea su última gira mundial. Y eso, junto al lanzamiento de la nueva y última canción de los Beatles, Now and Then, ha provocado un resurgimiento de la Beatlemanía en todo el mundo. Así que les presentamos una edición especial de Beatle Hits. Varias celebridades muy célebres en México se han reunido para recordar al cuarteto de Liverpool. Y para ello han grabado algunas de las más famosas canciones de los Beatles. Al escucharlas, no sabemos si se trató de un homenaje o de un atentado. Aquí en Beatle Hits les presentaremos varias de estas joyas. La primera gran estrella invitada fue Marcelo Ebrard. El simpático carnal primero propuso para este homenaje bailar Payaso de Rodeo. Cuando se le explicó que tenía que ser una canción de los Beatles, hizo tremendo berrinche. Pero finalmente 3 meses después, grabó muy a su estilo El hombre de ninguna parte.
No podría faltar en este tributo la carismática Sandra Cuevas, quien montada en su moto cantó Lady Mandona. El galán Omar García Harfuch participó con su versión de Hola, adiós. Los progres buena ondita de Movimiento Ciudadano se reunieron para interpretar y reinterpretar el clásico Bola de Fresas por Siempre. Muy esperada en este homenaje fue la participación de Claudia Sheinbaum, quien junto con todos los precandidatos de Morena entonó más que una simple canción, toda una alabanza dedicada a su líder, el viejo, mágico y misterioso. Por su parte, la banda de Corazones Solitarios de Claudio X y sus muchachos se rifaron con varios temas. Chucho Zambrano interpretó el enésimo hundimiento de su submarino amarillo. Marco Cortés se sintió muy a gusto entonando El tonto de la colina. Alito Moreno desafinó con una pequeña ayuda de sus enemigos y Xóchitl Gálvez, ese gran fenómeno, metió la pata aquí, allá y en todas partes. Y todos ellos en coro entonaron... Eso fue todo por hoy en Chamu Hits. Si los bitlemaniacos me perdonan esta, nos vemos en la próxima. Y seguimos aquí en el Averno platicando ni más ni menos que con Silvana Rabinovich sobre el tema de Gaza y Palestina y el Estado israelita. Estamos hablando de la Nakba. ¿Qué fue la Nakba? Bueno, la palabra Nakba es una palabra árabe que designa una desgracia. Así llaman los palestinos a la éxodo expulsión masivo que sufrieron, el despojo territorial y el comienzo de una vida en el exilio de un número muy grande. En ese momento fueron unos 750.000 palestinos más o menos que salieron y que fueron a la fuerza, ¿no? Fue un exilio forzado y hay un concepto de una Nakba mustamerra, es decir, una Nakba que continúa, no es que ocurrió en mayo del 48, sino que se continúa y lo vemos, por ejemplo, la población de Gaza, ya que nombraste Gaza, el 90% de la población de Gaza son refugiados. Los barrios, por ejemplo, cuando se destruyó el campamento de Jabalía hace unos días, uno de los barrios de ese campamento se llama Yafawiya, es decir, la gente tenía el nombre de la ciudad de origen, de donde fue expulsada, Yafa, el puerto del que veníamos hablando antes. Entonces, muchos se fueron a Jordania y después de Septiembre Negro al Líbano y después del Sabra Yatil algunos habrían ido a Siria y cayeron en Gaza. En Gaza tendría que haber una población de unos 250.000 personas, pero hay 2 millones, creo que 300.000. Sí. Entonces, son condiciones infrahumanas en las que están viviendo y eso es algo que hoy en día, la Nakba, que continúa, algunos dicen que esto es la Nakba 2, es posible que sea un momento mucho más violento, mucho más acelerado de la Nakba, pero lo que estamos viendo ahora es, digamos, claramente una situación de genocidio sobre esa población que venía ya en condiciones infrahumanas. Y uno de los pasos primeros para perpetrar un genocidio es volver al otro subhumano. O sea, deshumanizar a otro es el primer paso y bueno, previo, lo que se pierde en general es la certeza de que cuando uno deshumaniza al otro, uno se deshumaniza también. Y cuando empezó esta respuesta al ataque terrorista de Hamas, el encargado de las Fuerzas Armadas israelíes dijo, estamos tratando con animales humanos. Con animales humanos. Yoav Gallant. Así es. Yoav Gallant, si ustedes ven una película que les recomiendo mucho, es un documental de Yotam Feldman que se llama El Laboratorio y está en YouTube. Ahí lo van a encontrar a Yoav Gallant explicando cómo él es el artífice de la relación 1-100 en la Operación Plomo Fundido del 2008-2009. Cómo él se ocupó de que por un muerto israelí hubiera 100 muertos palestinos.
palestinos. Esa es la lógica. Ese que es tiene Yoav la Gallant. vida. Claro. Bueno, pero aquí hay varios temas que hay que tratar. El tema, obviamente, la historia es compleja, la historia se fue agravando, pero hay detrás de todo esto, una de las cosas que sostiene el conflicto es una narrativa, según la cual todo aquel que critica al Estado de Israel es antisemita. ¿Qué tan cierto es eso? No, yo creo que no. Primero, o sea, lo primero que hay que entender es que si vamos a usar la palabra semita, que es una invención del siglo XIX, de Renan, Sí. ya sabes que no hay ninguna perita en dulce, Sí. vamos a decir que descendientes de Sem son unos y otros. Sí, ¿no? claro. Bueno, aparte descendientes de Abraham son unos Sí, y claro. otros, ¿sí? Y el primogénito, el hijo de Agar, es decir, Ismael, no Isaac, el hijo de Sara. El tema de la herencia de la tierra tiene sus orígenes teológico-políticos también. Sí. Ahora, lo que el judaísmo, tenemos una religión alrededor del libro, ¿no?, de la Torá, una forma de vida, porque como religión se tiene que definir en la discusión medieval, ¿no?, cuando le dicen, bueno, ¿cuáles son los principios de la fe? Y bueno, Maimónides tuvo que inventarlos, porque en realidad son prácticas que hacen todos los días una vida ética, ¿sí?, un etos. Claro. Y el Islam se parece mucho en eso también. No es la cuestión abstracta de la fe, sino una vida dedicada en la que tanto unos como otros tienen claro que el ser humano no es la máxima potencia, que el judío lleva la cabeza cubierta para recordar en todo momento que hay un poder sobre él y que no puede decidir, por ejemplo, sobre la vida de los otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también tenemos la expresión bíblica Dios de los ejércitos. El ejército se arroga el lugar de Dios. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tenemos el movimiento sionista del que veníamos hablando, ¿no?, con Herzl. Y lo que ocurre actualmente es que hay una asimilación de... o sea, el Estado de Israel se arroga el derecho de representar a todos los judíos del mundo y de decir que es el lugar más seguro para los judíos, cuando es evidente que no. Recientemente Guidón Levy dijo, sí, hay un video de Guidón Levy donde dice un día Netanyahu que es el lugar más seguro para los judíos y al día siguiente dice que, bueno, la guerra con Irán es inminente. Dime qué seguro es eso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de la seguridad, esa representación que se quiere arrogar, que no fue siempre así. Hubo corrientes siempre diferentes dentro del mismo sionismo, cuando recientemente hablé de Buber, ¿no? Pero no solo dentro del sionismo, también hubo muchos judíos antisionistas. Existía un movimiento en Europa, que es el Bund, que son judíos internacionalistas y que consideraban que la revolución había que hacerla en los distintos lugares donde estaban. Y era una manera de ser judíos también, no es que se desligaban de eso, pero un Estado nacional no los hacía judíos y una bandera tampoco. Había en Israel un sabio, un hombre que era también profesor de filosofía, pero tenía como 7 doctorados, que era Yeshayahu Leibovich. Y yo lo escuché en el año 82, cuando fue la guerra del Líbano, con un auditorio llenísimo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, llamar a la objeción de conciencia y decir, como hombre religioso que era, que la bandera era un trapo de colores y que la relación con la bandera era de idolatría, que la relación con la tierra era de idolatría. O sea, para un religioso es muy fuerte decir eso. Sí. La misma relación con la Torá, usar a la Torá es una relación de idolatría, ¿no?, para hacer la guerra. Entonces, él llamaba a la objeción de conciencia y decía, yo no le puedo pedir a una persona sola que lo haga, pero sí a un grupo. Y entonces se arma en ese momento un movimiento muy importante que se llama Yesh Gvul, es decir, hay un límite. Hay un límite en todos los sentidos, ¿no? También en el sentido de que no vamos a ir al Líbano, no vamos a quedar de este lado del límite. Entonces, hasta el día de hoy hay distintos movimientos de objetores de conciencia adentro de Israel. Y judíos del mundo, algunos antisionistas, otros que, digamos, yo fui sionista de joven, claro, lo que pasa es que dentro de la idea buberiana del sionismo, claro, pensando que se podía hacer esa convivencia, y hasta el día de hoy creo que va a ser dificilísimo. Barenboim dice, lo imposible es más fácil que lo difícil, pero sí, porque la política es el arte de lo imposible, y entonces, bueno, habrá que ponerse a trabajar cuando el derecho al retorno de los palestinos se cumpla, que fue siempre una
condición para cualquier tratado de paz. Entonces, cuando ustedes les digan que en el año 2000 Ehud Barak les ofreció todo, no les ofreció todo. Él sabía que no iba a ser aceptado ese tratado porque no se consideraba el derecho al retorno de los palestinos. Hay una contradicción entre una ley de retorno que a mí como judía, bueno, ahora no me deben querer mucho, pero digamos, a cualquier judío le permite retornar después de milenios a la tierra, y este derecho al retorno que les es confiscado a los palestinos. Es una situación difícil cuando alguien vuelve a su casa y quiera ir a vivir a esa casa que está habitada por otro hace unas cuantas decenas de años. Pero bueno, eso habrá que verlo. Será un problema a resolver. Tendrá dificultades como tuvo dificultades siempre la convivencia entre judíos y musulmanes. Pero en cualquier caso, sí, lo que estamos viviendo, el genocidio, sí, no es aceptable. No, es condenable y es más que condenable. O sea, a mí no me alcanza con denunciar. Yo trabajo en filológicas, para mí la palabra es una cosa muy importante. Entonces no me alcanza con denunciar porque en la denuncia está la policía en última instancia. A mí me parece que lo que hay que hacer es impedir esto, o sea, detenerlo inmediatamente. Y me parece que eso, de todas las maneras posibles, hay que tratar de detenerlo. Decía Iván Illich, ¿sí?, que se volvió mexicano en algún momento, que la corrupción de lo mejor es lo peor. El uso de elementos mesiánicos, que pudieron haber sido lo mejor, transformados en esto, no son buenos para nadie. Es lo que no entienden cuando nos condenan, y mucho cuidado con la definición de antisemitismo que se va imponiendo en distintos países, por suerte en México no, del Instituto del Holocausto. Seguimos aquí en Chamuco TV, ahora por YouTube, y seguimos platicando con Silvana Rabinovich, que ya nos dijo que no es pariente de Daniel Rabinovich. Bueno. Qué pena. Pero hace un momento hablaba Silvana sobre el antisemitismo y sobre el uso que se le ha dado. ¿Qué tanto ha servido como pretexto o como victimización, sobre todo después de algo tan terrible como el Holocausto, para de alguna manera como que sentir que tienen libertad para hacer cualquier cosa, incluso para hacer lo mismo de lo que fueron efectivamente víctimas? ¿Cómo se está manejando esto dentro del gobierno de Israel y dentro de quienes están defendiendo este genocidio actual? Bueno, yo creo que hay que estar muy atentos porque, digamos, el lobby en este momento es en torno a esa definición. Claro. Hay una definición de antisemitismo que acuñó el Instituto de Investigaciones sobre el Holocausto, el de Simon Wiesenthal, y la definición está bien, no hay problema con la definición. El problema está en los ejemplos que da, y algunos de los ejemplos que da para tomar represalias son aquello que se llama deslegitimación del Estado de Israel, que son las críticas a las políticas del Estado de Israel. Y eso es muy peligroso, está funcionando mucho. Yo creo que el tema del antisemitismo en Europa, por ejemplo, ha dado la vuelta completa en Alemania. No sé si ustedes se enteraron, sí, claro, pero en Alemania hoy en día se considera que el antisemitismo llegó a Alemania por la migración musulmana. Resulta que Hitler nunca estuvo ahí. Hitler claro, vivía junto con el mufti de Jerusalén, parece, ¿no? Sí. Bueno, el propio Netanyahu lo planteó hace no mucho. Es una cosa totalmente delirante, ¿no? Siempre vuelve eso. La idea de que Arafat era Hitler. O sea, claro, a Hitler se lo lleva ahí, y Hitler no es del Medio Oriente. Hitler es un producto europeo y hay que asumirlo como tal. Entonces, el antisemitismo es europeo. Cuando les comentaba sobre esa invasión a las casas de los judíos en Irak, el Farhud, contaba la abuela de una amiga que es iraquí, y vive en Israel porque se la llevaron. Ella hablaba de los sionistas porque ella en realidad no entendía qué era eso del sionismo allá en Irak, ¿no? Pero entonces ella les explicaba que no era lo mismo esa persecución de 30 horas que se resolvió comparada con los pogroms sistemáticos en la Rusia zarista o todo lo que sobrevino después con el nazismo. Y bueno, lamentablemente es tan eurocéntrico el sionismo, es eurocéntrico al cuadrado, porque es de la Europa central además, ¿no? Porque es también un proyecto imperial. Claro. Y ese es el tema de fondo. Claro.
Lo que pasa es que ahí adentro, en los orígenes, todavía se peleaba que no sea un proyecto imperial. Y lo decía, Martin Buber les decía, a nosotros nos ven como los agentes de un imperio que nosotros no somos. En ese momento era el británico, Sí, después claro. pasó a ser Estados los Unidos. Estados Unidos, claro. Y lo que vemos, por ejemplo, en el año 2019 hubo aquí en el Zócalo capitalino un juicio popular que se hizo a la militarización de América Latina, capítulo México, por parte de Israel, ¿no? El Beat System, todo lo que ustedes conocen de Pegasus, bueno, Tomás Elón, que lo tenemos ahí con los amigos de él. Bueno, en aquel momento había venido un abogado de Estados Unidos, yo estuve como jueza en ese, éramos varios los jueces. Vino este abogado y dijo algo clave. Dijo, la industria militar de Israel, en este momento Israel desde los años 80 asumió el trabajo sucio que Estados Unidos dejó de hacer en Latinoamérica. Sí. Y entonces todo lo que vemos del entrenamiento en los distintos lugares, les recomiendo nuevamente ver esa película en laboratorio, porque ahí se van a ver bien cómo van a vender en las favelas, para reprimir en distintos lugares, ¿no? No hay país que no sea cliente de esta industria, que no es solamente las armas, porque también la industria de inteligencia lo es. Claro. Bueno, saben ustedes, está el mapa aquel en la exposición que hicimos de mexicanos, palestinos y saharauis del mismo lado de muros diferentes. Está el mapa del territorio Tohono-O'odham, aquí en la frontera con Estados Unidos, y toda la industria del bit, digamos, los productos de la industria del bit puestos ahí para reprimir de ambos lados, porque es una falacia pensar que el muro mira para un solo lado. Sí, claro. El muro siempre sirve para reprimir a la población local. Hoy en día en Israel estamos viendo represión de las protestas. Claro. Por ejemplo, hay una madre en negro, que es una profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hija del militar Matityahu Peled, que en los años 70 dijo: Israel no corre peligro, ya basta de decir eso. Era lo que decías tú, ¿no? Con el tema del victimismo, ya basta, eso no funciona, claro. ¿okay? Nurit Peled, la hija, en el año, yo no recuerdo exactamente, durante la segunda intifada, perdió a su hija en un atentado que hubo en un café donde estaba la hija. Estaba en el velorio de su hija y llegó Netanyahu, que había sido compañero de ella en la escuela, y ella no perdió nunca la cordura. Y lo primero que hizo cuando él entró es decirle: lo hiciste tú, ¿no? Y claro, y esta mujer es una madre en negro. Bueno, tiene un libro muy valioso, está en castellano, que se llama Los palestinos en los libros escolares de Israel. Y se va viendo todo el borramiento y la exotización, Claro. ¿no? Y sobre todo el borramiento. La deshumanización y la desaparición. Exacto, Es que que esa es es eso. la última etapa de un Sí, claro. genocidio, es el borramiento ya simbólico, y eso ella lo documenta bien. Ahora, recientemente fue suspendida en la universidad por haber participado en una discusión donde defendió las vidas de los palestinos. Un maestro de civismo dijo en su clase: un niño es un niño, nazca en Sderot, en Han Yunes o en Be'eri, es decir, en la ciudad fronteriza con Gaza, en el campamento de Han Yunes de Gaza, o en Be'eri, el kibutz, donde pasaron estas atrocidades. Es tremendo, ¿no? Y también fue suspendido de sus labores. Fíjate. Tú has tenido problemas por siendo judía, tu posición no solo de condena, dices, no solo de denuncia, sino incluso de algo mucho más enérgico. ¿Has tenido problemas? Fíjate, porque nosotros, luego en nuestros cartones, Sí, claro. hasta nos han criticado y nos han acusado de antisemitas. ¿Tú has tenido algún problema fuerte por tu posición tan clara en este momento? Bueno, no fue a ese nivel, por suerte. En el año 2008, con alguien que ustedes conocen muy bien, que es Pedro Miguel, hicimos una iniciativa ciudadana que se llamó Adopte un niño muerto, Sí. que fueron actividades culturales. Nosotros tradujimos películas, tú viniste Yo a estuve. comentar, Sí, claro, yo Vals estuve, con sí. Bashir, viniste Sí, a sí, comentar, me acuerdo. Sí. Bueno, hicimos actos culturales, estaba gente como Margit Frank, Sí, Néstor Brownstein, o sea, muchos profesores. En ese momento, a mí sí, digamos, tuve que cambiar de centro dentro de mi instituto. Por suerte era definitiva, entonces no me quedé sin trabajo. Sí. Pero sí me tuve que ir de centro unos años más tarde. Tuve que renunciar a un montón de comités tutoriales donde estaba.
sí, digamos, y hoy en día soy, ya porque me dijiste bienvenido al Averno, bueno, sí, soy el diablo para varios ahí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un diablo sumamente amoroso, porque toda mi crítica viene desde el amor. O sea, yo nunca negaré, no solo que soy judía, sino que fui sionista, y la puedo criticar y saber que uno puede estar ahí adentro creyendo en que podría ser un proyecto de convivencia verdaderamente diferente a todo, pero bueno, no lo fue, se transformó en esto y uno ya no puede permanecer. Podría no ser el infierno que es ahora, ¿no? Eso, el genocidio que se está viviendo ahora. Pero fíjate, hay una cosa que me llama profundamente la atención. Se construyó una narrativa ahora según la cual todo el conflicto palestino, todo el conflicto de Gaza empezaba con el atentado de Hamás, cosa que francamente falta la verdad, porque el conflicto empieza décadas antes, ¿no? Pero fíjate, esa narrativa sí tenía una lógica, porque si tú centras el conflicto, si el conflicto parte de un acto terrorista brutal, tremendo, etc., entonces la reacción que viene, el genocidio, se justifica. Se justifica todo. Claro, entonces todo se justifica, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Entonces, y eso establece una lógica que es increíble. Si tú ya eres bueno, pues ya eres bueno y hagas lo que pero hagas. No se está funcionando. En el mundo en estamos viendo, sectores. pero yo no recuerdo, a lo mejor mi memoria es pésima, pero yo no recuerdo manifestaciones como por ejemplo ahora en Inglaterra en estos días. Sí, claro. Sí, no les está funcionando mucho esa narrativa, por lo menos no les está funcionando como les estaba funcionando. Es que no, hay 95% de marchas a favor de Palestina, 5% a favor de Israel. ¿Cómo puede haber 5% a favor de un genocidio? Sí. Es que eso es lo que sí está funcionando. Es escandaloso. Eso es lo que está Lo que funcionando. pasa es que funciona mucho también un elemento que en general se soslaya, que es el sionismo cristiano. El sionismo cristiano es tremendo. Bolsonaro, Trump forman parte de esas movidas en las que lo que se está esperando es que se maten los unos a los otros, se ponen del lado de Israel para poder, como echar capitalizar, es política carroñera. Claro, pero la idea es que por fin el Armagedón traiga la segunda venida de Cristo. Fíjate. Pero digo, no le voy a echar la culpa solo a los sionistas cristianos, no, que claro que no. son tienen mucho capital y por supuesto, ustedes los han visto, no sé, Sí, por claro. Reforma yo los he visto desfilar con pendones de Cristo y de la bandera de Israel Sí, claro. para la Pascua más o menos. Sí, claro. Eso es de mucho cuidado. Pero bueno, peligroso. sí, el tema del antisemitismo tiene tenemos que estar muy alertas acá, que no se imponga eso como ley. En la Argentina se hizo y hay censura. Y hay algo que, por un lado, es cierto lo que estás diciendo. En las calles están llenas en las manifestaciones, hay una protesta generalizada, pero mira lo que pasó en la votación de la ONU. Sí, claro. Sí, cierto. O sea, yo entiendo al que vota en contra, me gusta, pero que vota en contra, pero abstenerse 45 países, ¿qué abstenerse en una situación como esta? Sí, pues sí. No hay lugar para la neutralidad cuando esto pasa. Por otro lado, ¿los servicios de inteligencia de Israel no se enteraron que se estaba fraguando algo como esto? El tema de fondo es que, según todas las informaciones según las informaciones periodísticas más serias, jamás fue inflado en buena medida por los gobiernos derechistas de Israel para debilitar a la OLP de Yasser Arafat. Sí, está Eso así también fue. Que además eso, es la sí, historia, está bien la misma historia, por ejemplo, con los talibanes. Con los talibanes, con Osama Bin Laden. Sí. Es la misma historia. Sí, lo que tiene esa hipótesis, que sin duda tiene algo de cierto, me parece que infantiliza un poco a nietos de la Nakba, que viven encerrados y que también tienen agencia. Sí, claro. O sea, con todo por supuesto. el dolor del mundo. Y pasó, no sé, hay muchas cosas contradictorias que van dando vueltas, ¿no?, en las redes. Tenemos a Yair Lapid avisando mucho antes, ya para Yom Kippur, unos días antes de esto, que había información de que se estaba fraguando un ataque importante, pero era muy instrumentalizado por el gobierno de Netanyahu, que tenía a la población todos los sábados en la calle. Yo fui a una de las manifestaciones en Haifa, donde, bueno, eran ríos de banderas de Israel, pero había un grupo de unas 100 personas que
tenían una playera que decía las vidas palestinas cuentan, ¿no? Son un grupo que se llama Miramos a la ocupación a los ojos. Y bueno, el desprestigio del gobierno de él, le venía bien una guerrita. Sí, claro. Lo que yo creo que no habrá calibrado el tamaño de esto. Después empiezan a filtrarse informaciones, por ejemplo, testimonios de personas que fueron rehenes liberados, y que usan palabras como, sí, me dieron trato humanitario, dice una señora mayor. Sí. Y que fue un escándalo que dijera eso. Claro. O sea, también parece que la señora describió los momentos de miedo, que sin duda los tiene que haber tenido, pero también dice la palabra humanitario, que el locutor de la radio le dice, ¿dijiste humanitario? Y dice, sí. ¿Y qué dices con eso? Y dice, bueno, comimos la misma comida que ellos, me traían un médico cada 2 días, enseguida me consiguieron los medicamentos que yo necesitaba, en fin, trataban de calmarnos cuando sentíamos miedo, dice otra. Está el tema de las balas cruzadas también. Sí, y claro. vuelve el tema de la invisibilización del otro. Hacer la fiesta a 1,5 kilómetros de Gaza es no registrar al otro. Y uno lo ve. Viven con un muro, bueno, con varios muros. Con uno tienen el de Cisjordania, que mide el doble de lo que cubre, y el de Gaza, que decían ellos, tiene decenas de metros hacia abajo, ¿no? Por los túneles. Sí. Y no ven los muros. O sea, pueden vivir tranquilamente viajando por carreteras exclusivas en las que cortan poblaciones palestinas en dos, ¿sí? Y esta gente, como no tiene derecho a esas carreteras, tiene que dar vueltas enormes y horas les toma ir de un lugar a otro muy cercano. Estaba volviéndose invivible esto. Entonces, Enzo Traverso dice en su última entrevista, el terrorismo es siempre condenable, por supuesto. Nadie va a decir que el terrorismo, que los actos que siembran terror en una población civil son loables. Eso seguro que no. Pero el del opresor lo es más que el del oprimido. Y eso hay que entenderlo, en este caso el del ocupante, que mantuvo, y lo dijo también Guidón Levy, cuando dice, los tuvimos encerrados, vienen 17 años encerrados, ¿qué esperábamos? Claro. Encima les vamos a exigir que se levanten de una manera amable. Lo dijo Hagai Matar, que es el director de 972, conocen ese medio que se llama Más 972, un medio alternativo. Le dice, bueno, era el primer día. Dice, yo estoy buscando un refugio, dónde ir, porque realmente, o sea, tengo mis hijos, tengo miedo, pero esto que pasó, que entren y te saquen de la cama y te secuestren, y eso les pasa a ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hay una cosa que yo creo que es muy importante, que es entender que ni todos los judíos son el gobierno de Israel, ni todos los palestinos son Hamas, ¿no? Claro, eso también, claro. Pero hay que decir algo también. Por ejemplo, o sea, Hamas gana unas elecciones limpias en el año 2006. Sí. Y es una fuerza que tiene un discurso extremista. Sí. En el año 2023, en Israel se arma una colisión con fuerzas extremistas que tienen un discurso verdaderamente insostenible también. Si el mundo consideró razonable atacar a Gaza en su momento por la mala elección que habían hecho, un castigo colectivo, como que es lo que más les gusta dar, bueno, o sea, no estoy diciendo, a ver, quiero decir, no justifico, y ahora me están asediando en Facebook con gente de la comunidad judía de mi ciudad de origen para decirme, te recuerdo que eres judía. Pero sí, claro, yo nunca me dejé llamar Rabinovich. Nunca lo has olvidado. Ni cuando me casé cambié mi apellido. Ni cuando mi tío Daniel me traía mis juguetes. Exacto, claro. Pero tampoco voy a negar que fui sionista. Si yo sé lo que es ser una relación amorosa con esta idea, pero que bueno, ya no es más posible. Pero me dicen todo el tiempo, es que no veo en ningún lado que hayas condenado los ataques de Hamás. O sea, eso es lo que esperaban. Y yo, a mí lo que me guía desde el año 82, cuando me di cuenta con Sabra y Shatila que algo estaba muy mal, es la ética heterónoma, ¿sí? De Manuel Levinas. Y eso es una prelación del otro. Y eso es
cuando yo marcho, siempre marcho por los otros. A mí el egoísmo colectivo no me va en nada y no cierro filas por identidad con nadie, ¿no? Voy a protestar y lo hago seguido, pero por el otro siempre. Eso no les gusta, ¿no? Entonces están pidiendo que yo empiece diciéndole al oprimido de qué manera tendría que haber reaccionado. Y yo no puedo eso, porque en el 2008, cuando realmente tengo que agradecerle mucho a Pedro que haya dado cauce, ¿no? A una angustia muy grande, porque a mí yo no podía decir no en mi nombre, como firmaban los intelectuales, muchos en Argentina. No, sí es en mi nombre. O sea, siempre va a ser en mi nombre. No les permito que lo hagan, punto. Pero entonces, ¿cómo hacer para no permitirles que lo hagan? Vamos a exhibirlo. Claro. Claro. Qué fuerte. Pues, ¿Qué hace cuando empezamos un poco la plática, decías que finalmente se van a entender, ibas a decir, ¿no? Y va a ser como un entendimiento de clase. Sí. ¿Qué ves tú en el futuro? ¿Qué crees que pueda pasar? Porque las cosas ya están llegando a un punto terrible. A ver. Y con lo que acabas de mencionar, con la ONU, las resoluciones de la ONU, que yo no lo veo muy optimista de ninguna manera. No, de arriba para abajo no se ve optimista, de abajo para arriba yo sí lo veo optimista y esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. Mira, bueno, el hecho de ser de filológica siempre me hace pensar en las palabras, pero así como seres vivientes muy potentes, claro, ¿no? Al modo de los cabalistas. Entonces, para mí hay un verbo que existe en hebreo y existe en árabe y en castellano no existe, que es, no es solamente un verbo, sino un adjetivo también, que es el que designa a los padres huérfanos de hijos. Es una cosa muy dolorosa, que nos vendría muy bien. No hay una palabra para... Nosotros no la tenemos, no pero la ellos la tienen. Español. La tienen en hebreo, que es abshakul, emshkula, lo tienen en árabe, que saca la raíz. Ahí hubo, desde hace años, que hay foros de familias en duelo, de padres que se encuentran, padres israelíes y padres palestinos. Desde el dolor se puede hacer mucho. Desde la realpolitik y las mezquindades de los gobiernos, no, yo creo que no se puede hacer nada de ahí, pero sí desde abajo, y su mayoría. Gustavo Petro hace un planteamiento que es durísimo, que dice lo que está ocurriendo ahorita con Gaza y el Estado de Israel es muy probablemente lo que va a ocurrir en todo el planeta cuando se agudice la crisis climática, cuando empiece a escasear el agua. Eso no es tan alentador como lo... No, claro que no. Eso a mí también me preocupa porque lo que plantea Petro no es ninguna tontería. No. Y está planteando el cálculo demográfico. Así es. Un tema que también, dentro del movimiento sionista fue súper importante. Martin Buber decía, es inmoral pretender volvernos una mayoría, nosotros que venimos de ser minoría perseguida. Así es. Pero eso es la obsesión y digamos, no está lejos de la realidad. A mí me hubiera gustado mucho que a partir de las primeras declaraciones de Petro se hubiera hecho alguna iniciativa descolonial de parte de los presidentes latinoamericanos, los que son descoloniales, ¿no? No todos, pero realmente me parece que tendrían que llevar una propuesta que parta de la vulnerabilidad, que es lo que hemos visto. La población israelí descubrió que ni la industria armamentística, ni las ojivas nucleares, ni los muros les sirvieron para defenderlos. No estuvieron los soldados para defenderlos. Y hubo incluso balas cruzadas. En ese momento en que dejan de confiar en esta autoridad que se pretendía infalible, yo creo que hay posibilidades. Son muy dolorosas, pero las hay. Hay muchísima esperanza, decía Kafka, no para nosotros. Eso no quiere decir que no haya esperanza. Claro. Quiere decir que tiene que ser para los que siguen. Claro. Pues ojalá que haya mucha esperanza para los que siguen y también para nosotros. ¿Por qué no? Yo creo que si hay para los que siguen, hay para nosotros. Claro que sí. ¿No? Sí. Silvana, muchísimas gracias por esta plática. Estuvo realmente muy, muy interesante. Ha sido un gusto enorme. Un gusto mío, muchas gracias. Me encanta conocerlos personalmente. Y ojalá que haya oportunidad más adelante para muchas más pláticas. Y ojalá que sea con temas más agradables. Claro. Sí. Como Daniel Rabinovich. Como precisamente tu tío, que nos vengas a platicar de tu relación con tu tío Daniel Rabinovich. Que no me reconoció nunca. Claro, sí, los Rabinovich son los comunistas de la familia y son los... Muy bien, pues muchísimas gracias.
Este fue un gran programa, esperemos que lo hayan disfrutado mucho, que lo compartan, que lo recomienden y nos vemos aquí en el próximo Chamuco TV. Muchas gracias.